Bienvenidos a Un Estudio en la Palabra, una serie de estudios bíblicos enfocados en la cruz de Cristo. Bienvenidos hoy a Un Estudio en la Palabra. Soy el evangelista Jimmy Swaggart junto a Lauren Larson, Bob Cornell, John Rosenstern, el Dr. Don Paul Gray, y estamos muy alegres y contentos de estar con ustedes. Como la mayoría sabe, si han estado con nosotros en algún tiempo, estamos estudiando al Espíritu Santo y estamos tomando los capítulos en el gran libro de los Hechos que tratan específicamente con este tema en particular y estamos tratando con ello. Luego vamos a ir a los dones del Espíritu y estaremos allí tomando tiempo estudiando el fruto del Espíritu. Así que vamos a continuar donde nos quedamos en la previa programación. Hechos capítulo 10, vamos a empezar a leer en el versículo 13 y comenzaremos los comentarios en los versículos 14 y 15. Y le vino una voz: Proclama al Señor que ahora le habla a Pedro. Levántate, Pedro, mata y come. Literalmente, en el texto griego dice sacrifica y come. Entonces Pedro dijo: Señor, no, Pedro ahora tiene que aprender una lección. porque ninguna cosa común e inmunda he comido jamás. Se refiere a eso que es profanado y prohibido según la ley de Moisés. Y volvió la voz hacia él la segunda vez: Declara una corrección dirigida a Pedro por el Señor. Lo que Dios limpió, no lo llames tú común. Está dirigido al corazón de las creencias judías presentes. Como dicho, el Señor le da a Pedro una lección práctica, declarando que lo que él hizo en la cruz fue por el mundo gentil como por el mundo judío, con los gentiles simbolizados por los animales inmundos. Ahora, cuando dice aquí, tenemos que ver esta frase: lo que Dios limpió, no lo llames tú común. Cuando nosotros como creyentes hablamos negativamente de un creyente, y quiero que ustedes participen en esto, por favor. Cuando hablamos negativamente de un creyente que tal vez ha tropezado, que ha fallado de alguna manera, y bueno, me voy a detener en ese momento, pero recuerdo escuchar a Kenneth Hagin decir esto en una ocasión. Él estaba tratando con un grupo de predicadores, eran 8, 9 o 10 de ellos que estaban allí hablando, y estaban discutiendo a un hermano que había fallado, había perdido su caminar, su dirección. Y realmente lo estaban criticando fuertemente, proclamando que lo que había hecho y toda esa situación. Mi hermano Hagin dijo que unas cuantas horas después, el Espíritu del Señor trajo eso de vuelta a su mente y le dijo: ¿cómo sabes tú que Él no me ha pedido perdón? Y si Él lo hizo, y de hecho lo había hecho, y yo lo perdoné, y tú ahora estás hablando negativamente de alguien a quien yo he perdonado, que he limpiado, y yo nunca olvidé esa pequeña ilustración, porque nosotros tenemos una tendencia en ocasiones, o tal vez, bueno, todos, de hablar negativamente de una situación como esa. Pero hay varias razones por las cuales nunca debemos hacer eso. Primero que nada, nosotros tampoco somos tan buenos. Correcto. Todos nosotros necesitamos un toque de Dios y tal vez hay cosas en nuestras vidas actualmente que son dañinas, ¿no? Que desagradan al Señor. Y en segundo lugar, esa persona de quien estamos hablando, él fácilmente puede ir ante Dios y orar. Yo de hecho usé una pequeña ilustración en una ocasión en uno de los servicios de campaña en la iglesia. Y hubo un hermano que se acercó y se arrodilló en el altar, como que le estaba pidiendo algo a Dios. Yo no lo conocía. Él solamente pues oró, se puso a orar. Luego otra persona empezó a criticarlo, que no había visto cuando la persona había pasado al altar. Simplemente estaba diciendo: él no es bueno, él es esto, aquello y lo demás. En ese propio momento, el hermano estaba pidiendo misericordia y gracia. Y Dios siempre, si esa solicitud es presentada sinceramente,
siempre contesta favorablemente, ¿correcto? Así es, correcto. Siempre responde correctamente. Y nosotros estamos criticando a alguien que el Señor ya ha limpiado. Correcto. Así que nosotros tenemos que tener mucho cuidado sobre cualquier persona. Sé que escuché tiempo atrás un predicador en particular y él lo sorprendieron en el alcoholismo, ¿no? Borracho, ebrio. Él fue detenido por un policía en el camino, en la carretera y bueno. Usted puede formar una opinión de eso y el consumir alcohol está mal. Obviamente no me malinterprete que eso está mal. Pero en lugar de, a ver si lo puedo decir de esta manera, completamente creo que cuando nosotros hablamos negativamente de alguien así y nosotros los criticamos, y tal vez sí son culpables de lo que estamos hablando, pero eso hace su carga más pesada. Sí. En el mundo espiritual. Así es. Sé de lo que le estoy hablando. Y cuando una persona, aunque no saben, tal vez estén a 1000 millas de distancia, se dice algo positivo, yo estoy creyendo a Dios de que ellos van a vencer, esa persona Dios la va a restaurar. Ellos también sienten eso. Yo no creo que estoy exagerando al decir esto. Es o dañino, le hace daño a esa persona que es extremadamente desagradable ante el Señor, o lo que decimos, no diciendo que el pecado está bien, de ninguna manera, no. Pero cuando nosotros levantamos a esa persona que estén a miles de millas de distancia, tal vez no nos conocen, pero eso motiva a la persona, aunque no saben de dónde vino, ¿no? Y pueden levantarse más, ¿no? Correcto. Saben, el libro de Gálatas, Pablo de hecho nos da lo que llama una prescripción para tratar con una situación en la que el creyente es sorprendido en una falla moral. Leeré varios versos del capítulo 6, comenzando con el primer verso. Dice, hermanos, hablándole a creyentes, si alguno fuere sorprendido en una falta, y eso tiene que ver con una falta moral, vosotros que sois espirituales, restauradle con espíritu de mansedumbre, considerándote a ti mismo, no sea que tú también seas tentado. Tenemos una responsabilidad de restaurar a tal hermano. La manifestación o el acto de pecado es el resultado de su fe por no estar puesta bien en el objeto adecuado. Tenemos que restaurarlos una vez más al objeto adecuado de fe. Tenemos que animarlos a regresar a ordenar su fe y su estilo de vida va a seguir después de su fe. Pero necesitamos tener cuidado con espíritu de mansedumbre. Como usted dijo, cada uno de nosotros somos humanos y podemos fallar. Aún hasta el mejor creyente en veces puede ser puesto en situaciones que pueden ser de mucho compromiso. Y no queremos hacerle eso a este individuo ni juzgar al individuo inapropiadamente. Queremos ayudarlos y restaurarlos y traerlos de regreso a la senda correcta para que puedan andar en victoria. Exactamente. Nosotros debemos de decir, Señor, orar por esa persona, Sí. ¿no? Ayuda Correcto. a ese hombre o a esa mujer, dale fortaleza, que no se desalienten, que no se rindan, Correcto. porque esa tentación está presente, especialmente cuando alguien siente que su amigo, compañero, le está Así es. atacando, ¿no? Y quiere hacerlo decaer. Es una carga que es difícil llevarla, francamente. Sabe, hermano Swagger, nosotros tratamos bastante en todos los programas aquí en la cadena SBN. Tratamos con la falsa doctrina y aquellos que promueven la falsa Sí. doctrina. Esto que estamos diciendo se aplica a esos ministros también. Aun si un ministro está enseñando una doctrina que sea errónea y que nosotros presentemos su error bíblicamente, que estemos diciendo el porqué de su error. Si nosotros vemos que se manifiesta de cualquier manera, de cualquier manera como sepamos de que ellos han fallado o que han entrado en algo que es un error, aunque ellos estén involucrados en falsa doctrina en su vida, nuestra actitud hacia ellos debe ser lo mismo, que debemos orar por ellos. Claro, Debemos tener claro, compasión por definitivamente. ellos. Así que esto es, y no estoy implicando que estábamos pensando o estábamos dirigiéndonos hacia ellos, pero esto no solo se aplica hacia los creyentes que nos caen bien o con los que estamos de acuerdo, sino que se aplica a los ministros, a los creyentes, aún con los que no estamos de acuerdo, con los que no nos caen bien necesariamente. Aplica a todo hijo de Dios, ¿verdad? El corregir la falsa doctrina es algo que la persona necesita la ayuda del Señor para hacerlo.
realmente que no maltratemos a aquella persona, ¿no? Corregir la falsa doctrina no quiere decir que tiene que hacerle daño a la persona o aun que no le agrade. No, no debe ser así. Pero la falsa doctrina debe de ser corregida, pero con la idea en mente de lo que acabas de decir, de que no desechemos a la persona. Correcto, exactamente. Mire, hay tres términos, y esto no está hablando de restaurar al creyente, pero hay tres términos que tienen que ver uno con el otro. El término es blasfemia, calumnia y murmuros. Los tres están conectados uno con el otro. Blasfemia simplemente significa despotricar contra. Calumnia nos habla de hablar denigrantemente en cuanto al carácter de alguien. Y murmuros es lo que se hace detrás de alguien. Un murmuro que se hace de un creyente contra otro. Y los tres están prohibidos. Es interesante cuando nos fijamos en calumnia o blasfemia o murmuros, que la calumnia no solamente es cuando usted habla de alguien que haya hecho algo malo, sino que está hablando de cualquier cosa que venga a degradar el carácter de la persona. No importa si sea verdad o si no es verdad, es prohibido. No debe hacerse. Así es. Así que nosotros no. Sí. ¿Ve lo que quiero decir? La calumnia es calumnia. Algunos cristianos dicen, Eso es verdad no de cierta importa. persona, ellos hicieron aquello. No importa. Si estamos hablando en contra del carácter, esa persona, atacando a la persona, esos tres términos todos se aplican: blasfemia, calumnia Exacto. y murmuros, y Así no es. debemos hacerlo. Hermano Swagger, nunca he entendido este versículo de la manera que lo explicó. Y es casi asombroso para mí, pero cierto. Lo hemos hecho, yo lo he hecho. Todos lo hemos hecho. Todos lo Y hemos hecho. eso es, y en verdad me redarguye. Bueno, vamos a continuar. Ahora tenemos que ir a la pausa, pero vamos a continuar con lo que usted dijo. Tenemos que expandirlo. Ya volvemos. Desde el ministerio de Jimmy Swaggart, esta es la cadena Sun Life. Estamos de vuelta. Mencionó, Dr. Gray, que usted no había visto este versículo en esa capacidad. ¿Qué quiso decir con eso? Bueno, sabe, continuando la discusión que hemos tenido, todo el asunto de chismes en la iglesia, y no solamente chismes en la iglesia, sino también calumnias en la iglesia. Yo he estado en la iglesia toda mi vida, 75 años, y probablemente he hecho mucho de eso. Pero me acuerdo en el pasado, y estoy regresando a una situación donde hubo un fracaso en el ministerio y algunos problemas, y no voy a alargarlo, en otro estado, lejos de acá. Y yo probablemente hablé de eso del punto de vista de no muy desagradado, porque eso fracasó. Yo pienso que hay algo sobre, y tal vez es cierto para los miembros, es cierto para los ministros. Yo creo que hay algo en nosotros que no entendemos cómo sentir el dolor de los otros ministros. Y más que todo, alguien que está bien lejos y tal vez no está muy cerca de nosotros. Unos años atrás yo escuché varios ministros distinguidos en mi presencia hablar de otra persona. Y recuerdo esa conversación. Yo estaba cerca y lo escuché. No tomé parte en ella. Estos eran dos ministros bien respetados de las asambleas de Dios que estaban ahí parados y yo escuché la conversación. Entonces usted, al enseñar este versículo, usted ha abierto el entendimiento. Puede ser uno de los peores pecados de mi denominación. Me parece que lo es, Dr. Gray. Realmente creo que lo es. Puede ser.
No me gusta decirlo, probablemente yo tal vez lo he hecho y me arrepiento. No está correcto, pero sabe el versículo que leyó. Nunca he entendido ese versículo que aplique a eso, pero sí encaja y me redarguye. Lo he hecho no solo de mi denominación, pero tal vez de otras denominaciones y otras personas. Bueno, no creo que realmente la denominación tiene mucho que ver con ello. Es algo personal, ¿no? ¿Usted está de acuerdo? Sí, permítame leer las palabras aquí. Lo que Dios limpió, no lo llaméis tú común. Y mi Dios. Y no sabemos realmente el proceso de la limpieza. Pero sin duda, la iglesia es bien prejuiciosa. Ha sido de esa manera casi toda mi vida adulta. No es bueno y yo pienso que usted está tratando de mostrarle un factor compasivo y salvador y deberíamos de hacerlo. No quiere decir que aprobamos el mal comportamiento o No. el fallo, la transgresión. No estamos de acuerdo con eso. Pero lo primero que tenemos que pensar, y no lo hacemos, pero Dios ayúdanos a hacerlo, ¿no? Es mirarnos a nosotros mismos. Correcto. Nosotros no somos perfectos. Y tal vez la única diferencia entre nosotros y la persona que estamos maltratando es que a nosotros no nos han sorprendido, pero a ellos sí. Bueno, honestamente, si pudiéramos pensarlo bien, el precio de nuestra limpieza es la sangre de Cristo. Eso es. Y eso realmente es lo que está en la balanza. Cuando rehusamos darle a aquel otro creyente el beneficio de la duda. No importa si alguna persona ha llegado a hacer algo o no. Lo importante es si ellos han ido a Dios y se han arrepentido, como usted dijo anteriormente, si le han pedido a Dios que los limpie. Esa misma sangre en la que nosotros estamos confiando para darnos esa relación con Dios tiene que ser la misma para todos los demás y es fácilmente accesible. No es difícil. Acerquémonos pues confiadamente al trono de la gracia para alcanzar misericordia y hallar gracia para el oportuno socorro. Y nosotros siempre estamos necesitados. Yo he contado esto a través de la televisión ya en ocasiones pasadas, pero muchos años atrás, al principio de el gran mensaje Pentecostés, se edificó una iglesia y muchas personas fueron salvas allí y bautizados con el Espíritu Santo. El hijo del pastor se enamoró de una jovencita en la congregación, una joven, y en un momento él propuso matrimonio, dijeron que se iban a casar. La iglesia se dividió completamente por eso, porque esta joven, tan bonita como era, y tan consagrada como actualmente estaba, y nadie podía señalar nada en su vida en este momento. Pero ella había sido prostituta antes de ser salva. Y entendemos lo que todo eso pues significa. Como dije, la mitad de la iglesia dijo, el hijo de nuestro pastor no se puede casar con alguien así. Vitalmente lo dijeron, muy molestos estaban al negar esto. La otra mitad de la iglesia decía sí, él puede. Así que la iglesia estaba a punto de ser dividida. Un domingo en la mañana, en medio de esta dificultad, una dama de pelo blanco se paró y dijo al pastor, si puedo, por favor, quisiera yo decir algo. Y el pastor le dijo, adelante. Y ella dijo, todos conocemos la situación que se está presentando, que ha causado este problema en la iglesia. Muchos de ustedes están en contra y otros están diciendo, etcétera, etcétera. Ella dijo, pero realmente esta joven no está siendo juzgada. Ella no está siendo juzgada. Pensamos que sí, pero no es así. Es la sangre de Jesucristo lo que se está juzgando aquí. Su sangre limpia de todo pecado o no limpia en lo absoluto. Y cuando dijo eso, el Espíritu de Dios cayó en aquel lugar
Mi Dios. No para probar lo que había sucedido, sino lo que yo he limpiado, no lo llamen común. Wow. Y esa joven, y bueno, eventualmente se casaron y nadie podía señalarla o algo que estuviese fuera de lugar. Pero realmente cuando nosotros vemos claramente lo que dijo Lauren, es la sangre de Jesucristo sí. lo que se está juzgando. Y nosotros nunca debemos olvidar eso. Y siempre también tenemos que mirarnos a nosotros mismos. Y John lo leyó momentos atrás. Nosotros debemos restaurar un espíritu de mansedumbre. Y también dice en el próximo versículo, creo, que si no lo hacemos, lo mismo puede sucedernos a nosotros. Así es. Exactamente, sí. Así que, bueno, recuerdo que la última cruzada que predicamos en Oklahoma City, tuvimos una gran campaña allí. Pero antes de esa reunión, oh Dios, la iglesia peleó contra nosotros. Recuerdo ahora, y yo hubiese querido que ni siquiera hubiésemos tratado de hacer eso porque pelearon con nosotros. Era una situación tan terrible que un periodista en la ciudad, un hombre que, bueno, ellos han visto todo lo que ha sucedido en el mundo, ¿no? Uno escribió un artículo en un periódico local, diciendo, ¿pero qué es lo que está sucediendo acá? ¿No es esto América? Porque los pastores le estaban diciendo a la gente, si van a esa campaña los vamos a echar de la iglesia. La situación era muy terrible. Y fue una dama que dijo en su periódico, no puede ir la gente a la iglesia que quiera, estos son los Estados Unidos. Y yo recuerdo la tarde antes de la campaña aquella noche, no sé si fue una visión o no, yo creo que fue una visión, pero había estado yo orando por el servicio y gracias a Dios la oposición no le hizo daño a nada, el lugar estaba lleno a capacidad. Bueno, vi a predicadores cayendo y no me refiero a aquellos que acababan de empezar la obra en las últimas semanas o meses, sino que eran personas muy distinguidas que estaban cayendo y estaban sorprendidos. La mirada en sus rostros era de sorpresa. Y yo pensaba, Dios mío, ¿qué es esto? ¿Qué es lo que estoy viendo? Y he visto desde ese día hasta el día de hoy, lamentablemente y tristemente, a muchos que han enfrentado ese tipo de situación y dificultad en sus vidas, sin saber el por qué. Pero yo creo, como John lo leyó y la palabra en momentos atrás lo leímos, yo creo que nuestra victoria depende mucho de cómo tratamos a los demás. Aquellos que tal vez han perdido la victoria. Y yo creo que nuestra victoria depende mucho de nuestro trato de aquella persona. Lo que he limpiado, nadie lo llame común. Santiago trata con esto en cierto sentido también en el capítulo 5, comenzando con el verso 19. ¿Quién crees que eres? Mis hermanos, si alguno de vosotros se ha extraviado de la verdad y alguno lo hace volver, sepa que el que haga volver al pecador del error de su camino salvará de muerte un alma y cubrirá multitud de pecados. Tenemos una responsabilidad en el cuerpo, especialmente nosotros que ahora entendemos la cruz. La obra de redención de Cristo en la cruz con respecto a la sangre y el precio pagado y la obra de la cruz, los beneficios que tenemos ahora. Eso nos trae a un estado de humildad. Nada que podamos hacer nos lo ganó, no lo merecemos, lo recibimos por el amor y la gracia de Dios y a cambio somos deudores, debemos eso al cuerpo de Cristo. Y aun aquellos que nos juzgan a nosotros mal, yo permanezco utilizando este término no de una manera inapropiada, pero listos para ayudarlos cuando ellos caigan, no listos para patearlos. Bueno, en todos los casos, de una manera u otra, es la sangre de Jesucristo que está siendo juzgada. Correcto. Y eso es algo extremadamente serio cuando hablamos de la sangre de Cristo, porque nunca ha habido ninguno de nosotros que no haya tenido que ir ante el Señor y pedir misericordia y gracia. Y nosotros definitivamente debemos de permitir que ese privilegio lo tenga nuestro hermano o hermana. Y ya se nos terminó el tiempo. Muchas gracias por haber estado con nosotros el día de hoy. Invite a sus amigos a sintonizar un estudio en la palabra y por favor, no se pierda la próxima programación.
Gracias por sintonizar Un Estudio en la Palabra. Visite nuestro archivado de programas en línea en sonlifetv.com.